Hola gente de YouTube, hoy les traigo otro cap de este fic, espero y lo disfruten. Este fic no es mío, lo pueden encontrar en Wattpad y le pertenece a Cotenjoyer. En la descripción estaré dejando el link del fic para que vayan a verlo. Nuestras vidas cotidianas, capítulo 7, revelaciones. Punto de vista de Ai. Cuando Sakura y yo entramos al aula, mis ojos recorrieron la familiar escena de estudiantes pegados a sus teléfonos o charlando distraídamente. Faltaban unos minutos para que la clase comenzara oficialmente, pero no pude evitar la leve frustración que me invadió por su falta de concentración. Entendía que charlar antes de clase era normal, pero su comportamiento durante las clases había demostrado ser igual de descuidado una y otra vez. No es que pudiera decir mucho. Ninguno de los profesores parecía intervenir. Mi expresión debió de delatar mis pensamientos, porque Sakura me miró con curiosidad. Le ofrecí una leve sonrisa, intentando disimular mi enfado. Ya había visto ese tipo de comportamiento antes, y probablemente lo volvería a ver, pero lo que más me desconcertaba era lo acostumbrado que estaba, a pesar de lo irritante que me resultaba al principio. «Hoshino-san, ¿pasa algo?», preguntó Sakura con dulzura. Se había sentido mucho más cómoda conmigo en las últimas semanas. Incluso salíamos juntas a veces. Era agradable tener una amiga. «Ah, no es nada», dije, pero no pude ocultar que mi mirada se posaba en nuestros compañeros. «Supongo que estoy un poco decepcionada». Sakura siguió mi mirada, asintiendo con complicidad. «¿Son nuestros compañeros de clase?» «Sí». «Nunca pensé que Ann sería así». Suspiré suavemente, negando con la cabeza. «Lo sé», murmuró ella, bajando ligeramente la mirada. Nuestra conversación se detuvo cuando Chawashira Sensei entró en el aula. El murmullo no cesó de inmediato, pero algunos de los estudiantes más perspicaces se tranquilizaron. El resto, impertérritos, como siempre. «Siempre es así», murmuré mientras Sakura y yo nos dirigíamos a nuestros asientos. Mirando a mi izquierda, vi que Kiyotaka ya estaba sentado en su sitio habitual, esperando tranquilamente a que empezara la clase. A nuestro alrededor, la misma escena de siempre. Las mismas distracciones, la misma despreocupación. Sin embargo, algo en ese día se sentía diferente. Chawashira no empezó la lección de inmediato. En cambio, se quedó de pie en silencio al frente del aula, recorriendo la clase con la mirada. Era la primera vez que la veía esforzarse deliberadamente por llamar nuestra atención antes de hablar. Mi mirada se dirigió a Kiyotaka. Él también la observaba. Como siempre, estaba sereno, indescifrable. No había hablado mucho con él últimamente. Siempre parecía desaparecer durante el almuerzo, y tampoco podía encontrarlo después de clase. «Muy bien, clase. Tranquilos», dijo Chawashira con voz firme. La sala se sumió en la confusión. Era raro que se dirigiera a nosotros así de directo. «Hoy tendremos un examen. No te preocupes, no afectará tu calificación final. Es simplemente para evaluar lo que has aprendido hasta ahora». «¿Qué? No es justo», se quejó Ike desde el frente. «La escuela nunca mencionó nada sobre un examen, Sae-chan». Yamauchi intervino, igual de fuerte. «Sí, esto es demasiado repentino». Sae-chan, un apodo que le habían puesto. Nunca objetó abiertamente, pero cada vez que lo decían, notaba un leve destello de desdén en sus ojos. Miré a mi alrededor y vi que nuestros compañeros empezaban a inquietarse, visiblemente angustiados. La mayoría no había aprendido nada en las últimas semanas. Sus reacciones lo dejaban muy claro. «Tranquila», repitió Chawashira, sin cambiar de tono. «Como dije, esto no afectará tus calificaciones. Considéralo una medida de tus conocimientos actuales». Algunos estudiantes parecieron relajarse con eso. Otros no paraban de quejarse en voz baja. Personalmente, me sentí bien. Había estado prestando atención, concentrándome. El inglés y las matemáticas no eran precisamente mis fuertes, pero en general debería irme bien. Este examen cubrirá todas las materias que han estudiado estas últimas semanas. Empezaremos con inglés. Realizarán exámenes de varias materias a lo largo del día. Levantó un montón de papeles. Suspiré para mis adentros. Así que va a ser largo. Mientras Chawashira empezaba a repartir los exámenes, volví a observar la sala.
La mayoría de mis compañeros parecían abrumados con solo leer la primera página. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue Oriquita. Fruncía el ceño, sumida en sus pensamientos. Si incluso a ella le resultaban difíciles algunas partes del examen, quizá no me lo imaginaba. Volví a mirar mi hoja. Reconocí la mayoría de las preguntas, por suerte. Había estudiado. Me había esforzado. Pero había algunas que realmente no entendía. Eran las mismas preguntas en las que Oriquita estaba atascado. Curioso, miré a Kiyotaka una vez más. Solo una mirada. Esperaba captar la más mínima grieta en su compostura, algo humano. Nada. Esa misma expresión fría e indiferente. Firme como siempre. Me pregunto cómo estás, Kiyotaka. Punto de vista de Kiyotaka, el examen fue risiblemente fácil. Bueno, lo habría sido si de verdad supiera reír. En realidad, solo estaba simulando lo que una persona podría sentir en esta situación. Las preguntas eran definitivamente más difíciles de lo que un estudiante típico de preparatoria debería resolver. Incluso alguien tan capaz como Oriquita probablemente tendría dificultades con ellas. Claro, comparado con lo que enfrenté en la sala blanca, eran triviales. Años atrás, ya dominaba la resolución de problemas mucho más complejos que cualquier cosa en este examen. Mientras golpeaba ligeramente el escritorio con el bolígrafo, mantuve la apariencia de estar profundamente concentrado, aunque mi mente estaba ocupada en algo completamente distinto. Calcular la mejor estrategia. Debería ir a lo seguro y responder solo las preguntas necesarias para no llamar la atención. Podría sacar fácilmente un 50 perfecto, como en el examen de admisión. Pero esta también podría ser la oportunidad perfecta para poner a prueba las intenciones de Chabacira. Es obvio que tiene un motivo oculto, por sutiles que sean sus insinuaciones. Miré el examen y tomé una decisión. Empecé a escribir, no para obtener la nota perfecta, sino con la suficiente intención como para que ella entendiera el significado de mis respuestas. Que captara el mensaje. A medida que pasaban los minutos, observaba a los demás a mi alrededor. Como era de esperar, Ike y el resto de los defectuosos estaban pasando apuros. Su frustración se reflejaba claramente en sus rostros. Era de esperar, considerando su total falta de participación en clase. Sinceramente, no me sorprendería que al menos 9 de nuestros 40 compañeros suspendieran este examen. Dirigiendo mi atención a los estudiantes más competentes, noté que Oriquita fruncía el ceño, visiblemente concentrada en el examen. Incluso ella parecía tener dificultades con algunas de las preguntas más avanzadas. Hirata estaba en un estado similar. Tranquilo, pero sin duda con dificultades con las preguntas que claramente excedían el nivel estándar de preparatoria. Una rápida mirada a mi derecha confirmó que Ai también estaba absorta en sus pensamientos, con el lápiz a veces atascado a mitad de un garabato. Y luego estaba Koenji. Con un fuerte roce de su silla, apoyó las piernas en el escritorio y se levantó con seguridad. Chabacira-sensei, he terminado el examen, anunció con una sonrisa teatral. Chabacira se acercó y aceptó su examen. Muy bien, Koenji. Puedes esperar aquí hasta el próximo examen. Los murmullos estallaron por toda la sala casi de inmediato. Incredulidad, burla, sospecha. Todo llenó el espacio como estática. Algunos no podían creer que hubiera terminado con más de 40 minutos restantes, mientras que otros ya predecían que fracasaría. Era ingenuo pensar que Koenji no se daría cuenta. Para todos los defectos que dudan de una existencia perfecta como la mía, dijo, levantándose ligeramente de su asiento para dirigirse a la clase, puedo asegurarles que aprobé ese examen. Luego, como si su afirmación no necesitara mayor validación, volvió a admirarse en el espejo. TCH. ¿A quién llamas Ad? Sudou comenzó, pero la voz aguda de Chabacira lo interrumpió. Silencio. Esto es un examen. Era la primera vez que la oía alzar la voz. Interesante. Esta prueba debía tener más importancia de la que había dejado entrever al principio. Sudou se burló en voz baja pero permaneció en silencio. En cuanto a mí, simplemente esperé. Ya había terminado, pero entregarlo ahora solo atraería atención innecesaria. Planeaba ser la 24ª persona en entregarlo, justo lo suficiente para integrarme.
Koenji, sin duda, lo sobresalió. A pesar de su arrogancia, no es de los que mienten sobre algo tan trivial como las calificaciones. Me recosté un poco en la silla y volví la mirada al reloj. Solo me quedaba esperar el momento oportuno. Esto iba a tomar un tiempo. Salto temporal hasta el final del mes en ANS, el primer mes ha llegado a su fin. Decir que mi tiempo aquí ha sido interesante sería quedarse corto. Incluso en este corto periodo, he aprendido más sobre las personas que en la sala blanca. Personas que no se han dejado moldear por su incesante rutina. Me levanto y sigo mi rutina matutina habitual, poniéndome el uniforme del colegio. Aún es temprano, el reloj marca las 4:10 am, una hora en la que la mayoría de los estudiantes aún duermen, dejando el entorno completamente desierto. Con la seguridad del anonimato, salgo a correr, con una sudadera gris para ocultar mi identidad a cualquier posible observador. También llevo todo lo necesario para el día. Es mucho más eficiente traer mis pertenencias ahora que volver a buscarlas más tarde. Mantenerme en forma se ha convertido en un aspecto esencial de mi vida fuera de la sala blanca. La búsqueda constante de la perfección, inculcada en mí desde la infancia, sigue siendo parte de mí. También lo he considerado necesario. Si ese hombre hace algún movimiento, necesito estar preparada en todo momento. Cada día, corro por diferentes partes del campus, ampliando gradualmente mi conocimiento sobre la distribución de la escuela. A pesar de haberlo hecho durante casi un mes, dudo haber visto todo lo que ANS ofrece. Según mis observaciones, la escuela lo tiene todo, desde restaurantes hasta pequeñas tiendas de electrónica. Es evidente que no todas son conocidas por el alumnado en general, y no me sorprendería que la escuela tuviera beneficios o recursos ocultos en rincones recónditos. Algunos lugares ya me han llamado la atención. Lugares con artículos que podrían resultar valiosos en situaciones muy específicas. Para un estudiante común, esto debe ser lo que los profesores querían decir cuando decían que se podía comprar cualquier cosa con puntos. Casi cualquier cosa que un estudiante pueda desear probablemente esté escondida en los vastos confines del campus. Hablando de puntos, noté que nuestra clase no recibió ningún punto este mes. Ninguno. Mi teoría se ha confirmado. No me sorprende. Cualquiera que hubiera prestado atención habría notado las fallas inherentes al sistema S de la escuela. Aún así, la mayoría de los estudiantes no percibieron las señales de advertencia y simplemente aceptaron las circunstancias como parte de la realidad de la escuela. La administración hizo un trabajo excepcional cultivando una falsa sensación de seguridad. El hecho de que tantos faltaran a clase, hablaran por encima del profesor o gastaran sus puntos sin cuidado demuestra la efectividad de esa ilusión. Una vez que se reveló la verdad sobre el defectuoso sistema S, los estudiantes tenían poco fundamento para sus quejas. Habían infringido a sabiendas las normas básicas de la escuela, normas que incluso los niños de preescolar entenderían. El discurso de Chawashira había sido deliberadamente vago, prometiendo solo 100.000 puntos para ese mes. Sin garantías, sin aclaración sobre lo que vendría después. Sin embargo, los estudiantes asumieron ciegamente que el sistema permanecería inalterado, y su decepción ahora era completamente culpa suya. En realidad, deberían haberlo previsto. Su confianza ciega y su total falta de pensamiento crítico sellaron su destino. Aún así, tenía más curiosidad por ver cómo reaccionarían mis compañeros ante esta revelación. El trío de idiotas, quizás con la excepción de Sudou, quien, para su crédito, solo parecía gastar puntos en ropa deportiva, probablemente causaría el mayor revuelo. Claro, no había dedicado mucho tiempo a descifrar por completo el sistema ese. Si hubiera querido, ya podría haberlo descifrado. Pero decidí no hacerlo. ¿Para qué molestarse? Ya tenía todo listo para el resto de mi vida en la preparatoria. Siendo realista, podría sobrevivir aquí con solo 1.000.000 de puntos. Pasar mi tiempo resolviendo un sistema arbitrario solo consumiría la limitada libertad que me quedaba. Preferiría dedicar ese tiempo a aprender algo más valioso, como entender qué es realmente un meme. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Una vibración sutil, pero suficiente para sacarme de mis pensamientos. Miré la hora. Faltaban 20 minutos para clase. El tiempo había volado.
Me quité la sudadera gris y la doblé cuidadosamente en mi mochila, revisando mis pertenencias por última vez antes de dirigirme al edificio de aulas. Mientras caminaba, vi a varios alumnos de primero mirando sus teléfonos con expresión confundida. Algunos parecían genuinamente preocupados, susurrando entre ellos. Probablemente asumieron que los puntos faltantes eran un error del sistema. Otros parecían indiferentes. Solo podía suponer que los de los cursos superiores ya habían deducido los mecanismos del sistema y dada su posición en la jerarquía escolar, era probable que hubieran aprendido a manipular el sistema, o al menos a sobrevivir en él. Al llegar a la entrada de mi aula, me detuve. Todos estaban aquí. Temprano. Todos los estudiantes de la clase de ya estaban sentados, una imagen rara y francamente inquietante. Estaban claramente más agitados que de costumbre, susurraban en voz baja pero frenética. Algunos ya buscaban a alguien a quien culpar, mientras que otros simplemente miraban sus escritorios con incredulidad. Mientras me dirigía a mi asiento del fondo, mi mirada se posó en Ai. Estaba conversando con una chica de pelo corto y rosa. Sakura, creo. Las había visto juntas varias veces, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar con ella. Tampoco es que hubiera hablado con mucha gente en el último mes. No había logrado hacer amigos. Incluso Ai, quien al principio había mostrado un interés inusual en mí, poco a poco se había desvanecido en mi vida diaria. Nuestra conversación después del incidente con Kenji fue una de las pocas interacciones que tuvimos desde entonces. Tomé asiento y volví la mirada hacia la ventana, retomando mi rutina. Entonces, desde mi izquierda, una voz suave rompió el silencio. Ai se inclinó ligeramente hacia mí, con voz suave pero curiosa. Ayano Koji-kun, ¿por casualidad conseguiste tus puntos privados hoy? Me giré para mirarle y noté que tanto ella como la chica de cabello rosa, Sakura, me estaban mirando. No, respondí con claridad. No lo hice. Reflexionó Ai, entrecerrando un poco los ojos. Vaya, qué raro, ¿verdad? Me encogí de hombros a medias. Sí, supongo. ¿Crees que fue un fallo del sistema? Preguntó, inclinando un poco la cabeza. Quizás, dije. Quizás Chawashira-sensei lo aborde en clase. Ai se inclinó hacia adelante en su escritorio, mirando brevemente alrededor de la sala antes de susurrar. Algunos de nuestros compañeros de clase están realmente preocupados. Me di cuenta de... Creo que la mayoría gastó muchos de sus puntos privados y ahora están entrando en pánico. No me digas, murmuré, dejando escapar un leve atisbo de sarcasmo. Puse los ojos en blanco, justo lo suficiente para que ella lo notara. Arqueó una ceja, observándome. Pareces bastante tranquilo con todo esto. Luego, con una sonrisa juguetona, me dio un ligero toque en el brazo. ¿Aún te quedan muchos puntos? Diría que tengo suficiente, respondí. Ah, bueno, yo también conservo casi todo el mío, dijo con orgullo, y luego miró a la chica a su lado. Y Sakura-san también. Ese sí, murmuró Sakura. Su voz era apenas un susurro y apartó la mirada rápidamente. Era evidentemente tímida, pero el simple hecho de hablar sugería que al menos se sentía cómoda con Ai. Nunca la había visto interactuar con nadie más. Ai volvió a centrar su atención en mí. Por cierto, Ayano Koji-kun, ¿cuántos puntos tienes exactamente? Hice una pausa. Unos 90.000, si no recuerdo mal. Sakura parpadeó. 90.000. Repitió en voz baja, casi para sí misma. Ai abrió mucho los ojos. Esos son, muchos puntos. Maldita sea. Puede que me haya pasado un poco con la cifra. Bueno, dije rápidamente, tengo un buen presupuesto. Ai me miró con los ojos entrecerrados, con recelo, pero sin dejar de sonreír. Claro, no me mentirías, ¿verdad? Y, antes de poder responder, la puerta del aula se abrió. Chawashira entró, con una expresión más sombría y severa que nunca. Ni siquiera durante los exámenes parciales, su rostro había estado tan sombrío. Caminó hacia el centro de la sala, permaneciendo en silencio, con los brazos cruzados. Su sola presencia parecía exigir atención. Sakura se apresuró a regresar a su asiento, claramente no queriendo correr el riesgo de atraer la ira de Chawashira.
Poco a poco, el aula se quedó en silencio. La charla habitual se desvaneció en un tenso silencio. Todos lo intuían. Algo no encajaba. Pero Chavasira no habló. Simplemente se quedó allí, como esperando que alguien le hiciera la inevitable pregunta. Como era de esperar, fue Ike quien se quebró primero. Sae-chan, gritó confundido, ¿por qué no hemos conseguido nuestros puntos este mes? Yamauchi intervino de inmediato. Sí, lo revisé esta mañana y no tenía nada. Hirata, siempre pacificador, levantó la mano y habló con más calma. Chicos, no saquemos conclusiones precipitadas. Chavasira-sensei, ¿podría explicarnos qué pasa con nuestros puntos? No hay nada malo con los puntos que se distribuyeron, dijo con voz fría y firme. Yamauchi frunció el ceño. Pero no se supone que los puntos se dan al principio de cada mes. Así es, dijo. Y se han asignado los puntos necesarios. Shinohara, visiblemente ansioso, soltó. Pero si no obtuvimos ningún punto. Chavasira ni siquiera parpadeó. Exactamente. Un silencio atónito siguió a sus palabras, y luego el caos. La sala estalló en gritos de pánico. Esto no es justo. Gritó alguien. No puedo vivir con las sobras que me quedan. Creía que íbamos a recibir 100.000 cada mes. La mayoría apenas ahora se daban cuenta de las consecuencias de sus gastos impulsivos. Ropa, juegos, lujos que no necesitaban. Todo comprado bajo la suposición de que los puntos seguirían acumulándose. Gasté todos mis puntos. Gritó Ike, dando un golpe en el escritorio. ¿Y me dices que no vamos a recibir nada este mes? Mentira. Chavasira permaneció completamente tranquila durante el alboroto, con la misma expresión que había mostrado desde que entró en la sala. De hecho, parecía casi divertida por la indignación de la clase. Sin responder a las protestas, se giró hacia la pizarra, destapó un rotulador y comenzó a escribir con deliberada lentitud, como si el aula no hubiera estallado en caos. Honestamente, deberían haber esperado esto. La idea de que la escuela siguiera dando el equivalente a 100.000 yenes al mes a los estudiantes de preparatoria que llegaban tarde, ignoraban al profesor y rompían incluso las reglas más básicas debería haber sido ridícula. Y, sin embargo, interpretaron la falta de intervención del profesorado como una luz verde para comportarse como quisieran. Eran realmente defectuosos. Mirando a su alrededor, era evidente que todos, en cierta medida, estaban impactados por la revelación. Me giré para mirar a Ai. Tenía la mirada fija en el suelo, los labios apretados en una fina línea. Parecía arrepentida. Aunque no podía imaginar por qué. Lo había hecho todo bien. Había prestado atención, se había mantenido callada y nunca había causado problemas. Quizás simplemente estaba decepcionada de los demás. Avergonzada por ellos. No la culparía. Cuando Chavasira terminó de escribir, se giró para mirarnos una vez más. En la pizarra se habían escrito 4 nombres de clases, cada uno seguido de un número. Clase A, 940 clase B, 650 clase C, 490 clase D, 0. Ella levantó la voz por primera vez esa mañana. Tranquilo. La habitación quedó en silencio casi instantáneamente. ¿Qué panda de idiotas sois? Se escucharon jadeos por toda la clase. Algunos estudiantes se estremecieron ante sus palabras, claramente desprevenidos por su franqueza. Un total de 98 ausencias. 391 casos de uso del teléfono o conversaciones durante las clases. Eso es mucha mala conducta, para un mes. Dejó que eso flotara en el aire antes de continuar. Aquí en ANS, tus puntos de clase están directamente relacionados con tu comportamiento, calificaciones y evaluaciones. Con base en esos resultados, recibes justo lo que mereces. 0 puntos. Yamauchi dejó escapar un débil gemido de asombro. ¿Qué demonios? Chavasira lo ignoró. ¿De verdad creías que la escuela les daría a los estudiantes de preparatoria 100.000 yenes al mes para gastarlos como quisieran, sin restricciones ni supervisión? Usa un poco de sentido común. Ike se levantó y golpeó su escritorio. Pero Sae-chan, dijiste que ganaríamos 100.000 puntos al mes. Nos mentiste. No es justo. Suspiré en silencio. Realmente no me escuchó.
Nunca dije eso, respondió Chavasira con frialdad. Dije que recibiría 100.000 puntos este mes. Asumiste que era una asignación mensual. Ese fue tu error. Eso finalmente cayó a Ike. Kushida dudó antes de levantar la mano. Sensei, ¿qué significan esos números en el tablero? Representan los puntos de clase actuales de cada una de las 4 clases de primer año, dijo. Un punto de clase equivale a 100 puntos privados por estudiante al mes. Al principio del año, cada clase recibió 1000 puntos de clase. Como pueden ver, la clase D es la única que los ha malgastado por completo. Hizo una pausa antes de continuar. Tal como Koenji ha declarado tantas veces. Ustedes son unos fracasos defectuosos. Koenji levantó la mano con indiferencia. La mayoría, corrigió, sonriendo. Chavasira no reconoció el comentario. Te asignaron a la clase D por tus evaluaciones, dijo rotundamente. No fue al azar. Te seleccionaron por tus defectos. La sala se sumió en un silencio profundo y sofocante. Algunos estudiantes miraban al suelo, otros apretaban los puños. Por fin empezaban a comprender las consecuencias de su comportamiento, aunque ya era demasiado tarde. Observé la sala con la mirada, observando las reacciones de todos. La mayoría estaban visiblemente conmocionados. Sin embargo, Horikita, como era de esperar, seguía sin poder leerle la cara. Ya estaba tomando notas en su diario, probablemente analizando las declaraciones de Chavasira. Por mucho que me disgustara su actitud, tenía que admitir que estaba aprovechando la situación. La voz de Chavasira rompió el silencio de nuevo. No te preocupes demasiado. Después de todo, eres la primera clase en la historia de la escuela que pierde todos sus puntos en un solo mes. Esbozó una leve sonrisa burlona. Siéntete orgullosa de ello. Hirata, intentando mantener la compostura, levantó la mano. Chavasira-sensei, por favor, ¿podría decirnos cómo nos evalúan? Así podremos mejorar. Ella negó con la cabeza. Al igual que en el mundo real, nadie les dirá cómo los juzgan. Tendrán que descubrirlo ustedes mismos. Kushida se inclinó hacia adelante en su asiento. Entonces, ¿hay alguna manera de ganar más puntos de clase? Sí, confirmó Chavasira. Si tu puntuación de clase supera la de otra clase, ascenderás. Esa clase, a su vez, descenderá. Tu próxima gran oportunidad serán los exámenes parciales. Según tus puntuaciones, tu clase podría ganar hasta 100 puntos. Yamauchi se animó. Bueno, eso es mejor que nada, ¿verdad? La expresión de Chavasira se volvió aguda. Sin embargo, se giró y fijó una hoja grande de papel en la pizarra, luego dibujó una línea roja sobre una sección de nombres. Miren qué basura son estos resultados, dijo con tono de disgusto. Muchas calificaciones están por debajo del promedio. A partir del próximo examen, cualquiera que repruebe será expulsado. Una ola de pánico recorrió la habitación. Hirata parecía aturdido. ¿Qué? Todos los que estaban por debajo de esta línea roja, dijo, golpeando la pizarra, habrían sido expulsados si esta prueba hubiera contado. Eso suma 8 personas. Mis ojos se dirigieron a la lista. Como era de esperar, Ike, Yamauchi y Sudo estaban entre ellos. Algunos otros se unieron a ellos en la infamia. Si hubiera seguido mi plan inicial y hubiera sacado 50 puntos, podría haber acabado en esa lista. Pero opté por un 65 seguro. Ah, y una cosa más, añadió Chavasira. Esa tasa de empleo del 100% que anunciamos, está reservada solo para los estudiantes de clase A. Ninguno de ustedes tiene derecho a ella tal como está. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 8, el otro lado de Horikita Suzune. Punto de vista de Kiyotaka. El día de ayer ciertamente estuvo lleno de acontecimientos. La revelación del sistema S fue un duro golpe para mis compañeros. Muchos de ellos nunca habían cuestionado la idea de recibir 100.000 puntos al mes, sin condiciones. Incluso después de que las palabras de Chavasira se asentaran, la incredulidad los envolvía como una niebla que se negaba a disiparse. Y, sinceramente, ¿alguien podía culparlos? Toda su percepción de la escuela se desmoronó en un instante. Peor aún, ese mismo día los etiquetaron como defectuosos. Mientras me dirigía a clase esa mañana, noté un cambio en el ambiente entre los de primer año.
Los dormitorios, antes animados, normalmente llenos de charlas, risas y sonidos de movimiento sin rumbo, ahora estaban inquietantemente silenciosos. En lugar de chismes y quejas casuales, susurros y pasos apresurados llenaban los pasillos. Era evidente que toda la dinámica había cambiado. Dejando atrás los dormitorios, continué hacia el aulario. El sol de la mañana apenas comenzaba a asomar por el horizonte, proyectando una suave luz creciente en el borde del cielo. Aunque todavía era temprano, me pareció extraño lo completamente vacío que parecía el campus. Ningún estudiante entrando. Ningún estudiante saliendo. Incluso los estudiantes de último año estaban ausentes de los senderos donde solía verlos apiñarse. Revisé mi teléfono y confirmé que faltaban unos 30 minutos para que la clase comenzara oficialmente. Me vino perfecto. Preferí estar en el aula antes de que llegaran los demás. Era más tranquilo, más concentrado. El ambiente me pareció menos sofocante que el de mi dormitorio. Menos claustrofóbico, incluso. Mientras subía las escaleras que conducían a la clase D, mis pensamientos vagaban hacia lo que debía ser a continuación. No parecía haber ninguna razón urgente para involucrarme en lo que viniera después. Nada de esto me concernía directamente. Mi desempeño en el examen fue deliberadamente mediocre. Un 65, justo por encima de la media, pero olvidable. Me colocó en un segundo plano, justo donde quería estar. Solo unas pocas personas, Koenji, Ai y quizás esa chica tímida, Sakura, me habían reconocido como persona. El resto de la clase probablemente me consideraba solo una figura invisible entre la multitud. Y eso estuvo bien. Pasar desapercibido. Integrarme. Esa era la clave para vivir una vida tranquila y sin interrupciones. Si me mantenía en el punto medio, nunca demasiado arriba, nunca demasiado abajo, podría disfrutar de estos próximos 3 años en paz. Solo tenía que mantener mi rol, evitar llamar la atención y dejar que los demás se preocuparan por el caos. Al abrir la puerta del aula, esperaba encontrar la misma habitación vacía que siempre encontraba. En cambio, encontré algo inesperado. Kusida estaba sentada en su escritorio, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados. Su mirada parecía fija al frente del aula, desenfocada. Parecía que esperaba a alguien. Dada su posición social y como se había integrado con casi todos los estudiantes de la clase, era lógico suponer que esperaba a alguien como Hirata, o a alguien con influencia. Cuando la puerta se abrió con un crujido, ella levantó la cabeza y se giró hacia mí. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que era yo. Sin dudarlo, se levantó del escritorio. Fue repentino, incluso apresurado. Quizás estaba a punto de irse. Quizás no esperaba a nadie en particular. Quizás, me estaba esperando a mí. Aunque lo dudaba. Aún así, la forma en que me miraba ahora, como si tuviera algo que decir, fue suficiente para despertar en mí una pizca de curiosidad. Avancé un poco más en la habitación y cerré la puerta tras de mí. Su voz era suave, casi vacilante. Ah, buenos días, Ayano Koji-kun. Así que ella me estaba esperando, después de todo. Interesante. Ayano Koji-kun. Por supuesto. Porque nada puede ser simple. Giré la cabeza. Oh, buenos días, Kusida-san. Sonrió radiante. Buenos días, Ayano Koji-kun. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, ¿y tú? Lo estoy haciendo muy bien, me vendrían bien algunos puntos más, jeje. Creo que todos podríamos, respondí con indiferencia. Por cierto, creo que nunca te había visto llegar tan temprano. ¿Hay alguna razón? Aún cabía la posibilidad de que no me hubiera estado esperando. Su reacción al entrar podía atribuirse fácilmente a su naturaleza excesivamente expresiva. Alguien como ella, que usaba una máscara con tanta eficacia, planeaba cada gesto e inflexión con cuidado. Oh, solo quería hablar contigo, dijo dulcemente, juntando las manos tras la espalda. No creo que hayamos hablado antes, dije. Así que no sé por qué querrías hablar conmigo. Hizo un ligero puchero. Bueno, sí quiero ser amiga de todos en clase, pero, en realidad, quería pedirte un favor. Allí estaba. Es comprensible, dije. ¿Cuál es el favor? Se animó, con un tono alegre y despreocupado.
Después del último examen, pensé que sería buena idea formar un grupo de estudio. Ya veo, asentí. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, vi que ya hablaste con Horikita-san, dijo con una ligera inclinación de cabeza. Así que me preguntaba si eran amigos. ¿Amigos? Qué forma tan curiosa de describir la tolerancia civil. Solo he tenido la mala suerte de hablar con ella en alguna ocasión. Sin duda, es más capaz que la mayoría, pero eso no le da derecho a tratar a todos como si fueran inferiores a ella. Su arrogancia moralista es cegadora, a pesar de que su intelecto es mediocre comparado con lo que he visto. No aguantaría ni un día contra nadie de la Sala Blanca. No sé de dónde sacaste esa impresión, dije. Pero no somos amigos. Apenas hemos hablado. Su expresión vaciló ligeramente y un destello de incertidumbre atravesó su comportamiento cuidadosamente compuesto. Pero que yo sepa, eres la única persona con la que ha hablado alguna vez. Cualesquiera que sean las suposiciones que hayas hecho, respondí, me temo que eran incorrectas. Bajó la mirada en voz baja. Pensé, no importa. Un instante. Luego, en voz baja, dijo, aún así, ¿crees que podrías ayudarme a que se una al grupo de estudio? Es muy inteligente y sería de gran ayuda para la clase. Interpretó a la perfección. Se mostró vulnerable y sincera, a la vez que lograba presentarlo como una preocupación desinteresada por los demás. Por su tono, postura y ritmo, todo estaba ensayado, pero de forma impresionante. No tan impecable como la actuación de Ai, pero sin duda suficiente para engañar a una persona promedio. Podría darle una respuesta evasiva y olvidarme del asunto. Pero ayudar a Kushida podría ser beneficioso a largo plazo. Alinearme con el ángel de la clase D podría mejorar mi posición social y servir como escudo. Y era popular, sin duda. Que me vieran ayudándola no estaría mal. Si surge la oportunidad, veré qué puedo hacer, dije con calma. Sus ojos se iluminaron. Gracias, Ayanoko-ji-kun. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó y se apretó ligeramente contra mí. Un movimiento deliberado, uno que habría hecho tropezar a la mayoría de los hombres. Pero yo no era como la mayoría de los hombres. No es nada, dije. Es lo menos que puedo hacer. Me sonrió. Aún así, te lo agradezco mucho. Suspiré levemente. Bueno, si eso es todo, me voy a mi asiento. Jeje, ¿no estás acostumbrada a hablar con la gente tan temprano, eh? Bueno, te dejo tranquilo por ahora, dijo con otra sonrisa perfecta, volviendo a su escritorio. Qué problemático. Me acomodé en mi asiento y miré por la ventana, mientras mi mente volvía a la conversación. Ayudar a Kushida fue fácil, pero convencer a Horikita... Eso era harina de otro costal. No era de las que se dejaban influenciar por las apariencias. Su arrogancia la hacía prácticamente alérgica a todo lo que no se alineaba con su lógica o orgullo personal. Operaba con un estándar estricto, basado en métricas superficiales como la inteligencia y la compostura. En su mundo, el estatus se determinaba por el rango académico. Para conseguir su cooperación, tendría que ganarme su reconocimiento, probablemente superándola en un examen. Pero eso significaría abandonar mi perfil bajo. Ese nivel de exposición no solo arruinaría la paz que había construido con tanto esmero, sino que generaría complicaciones que no me interesaban. No valió la pena ni el tiempo ni el esfuerzo. Tal como estaban las cosas, Kushida tendría que encontrar otra manera de ganarse el apoyo de Horikita. Yo tenía mis propios objetivos, y no incluían involucrarme en una lucha de poder tan pronto. Había planeado quedarme en las sombras, exactamente donde pertenecía. Salto de tiempo hasta el final de la escuela por el día. Al salir de clase, estaba absorto en una serie de compras planeadas. Durante mi carrera matutina, descubrí una pequeña y desconocida tienda escondida en un rincón olvidado del colegio. Era justo lo que buscaba. Ya sea para protegerme o como ventaja contra otros, los objetos tenían potencial. El costo total rondaría los 16,000 puntos, una suma considerable para un primer año. Pero gracias a las generosas donaciones de algunos de mis senpais, tenía más que suficiente para comprarlos sin afectar gravemente mi saldo restante. La tienda estaba escondida a propósito, de eso estaba seguro.
Se mimetizaba tan bien con el entorno que dudaba que incluso la mayoría de los estudiantes de segundo año supieran de su existencia. Solo los estudiantes que buscaban establecimientos ocultos o la encontraban por casualidad la encontraban. Lo que, por supuesto, significaba que tenía que tomar precauciones adicionales. Mientras cruzaba el campus, me movía con cuidado entre la multitud, siempre en el centro, ni al frente ni atrás. Mantenía un ritmo constante y me aseguraba de que nada en mi postura, apariencia o forma de andar llamara la atención. El entrenamiento en la sala blanca me había inculcado una profunda comprensión de cómo integrarme en cualquier entorno. Examiné mi entorno, buscando a alguien que me siguiera demasiado de cerca, que se quedara demasiado tiempo o que estableciera contacto visual con demasiada frecuencia. Recorrí pasillos y senderos al azar, dando vueltas en lugares con superficies reflectantes para observar a cualquiera que pudiera seguirme. En el camino, realicé sutiles actos de normalidad. Recorrí los estantes de una farmacia escolar, compré suplementos demasiado caros que no necesitaba y pasé unos minutos en el baño. Estos ejercicios básicos de contravigilancia eran algo natural para mí. En la sala blanca, evitar ser detectado no era solo una táctica, era supervivencia. Saber dónde estaban ocultas las cámaras, cuándo los instructores podrían estar escuchando, cómo burlar las brechas de vigilancia. Todo eso me lo habían inculcado sin parar. Ahora, en una escuela como esta, esas habilidades seguían siendo indispensables. Esta escuela era competitiva, su estructura estaba prácticamente diseñada para fomentar la manipulación y la rivalidad. No sería descabellado suponer que otras clases ya se vigilaban mutuamente. Espías, informantes y observadores encubiertos no eran solo posibilidades, sino inevitables. Así que nunca bajó la guardia. Tras casi una hora de movimientos cuidadosos y observación continua, me di cuenta de que nadie me seguía. Nadie se había dado cuenta. Estaba solo. Exhalando suavemente, ajusté mi dirección y me dirigí al lugar que había marcado mentalmente. La multitud se dispersó rápidamente al salir de la arteria principal del campus. La mayoría de los estudiantes evitaban por completo esta parte de la escuela. Solo algunos estudiantes de tercer año o personal de seguridad rondaban por allí, aquellos que hacía tiempo que habían descubierto cada rincón y sabían cómo navegar. Al final, incluso ellos desaparecieron, dejándome solo entre una hilera de tiendas antiguas y silenciosas. El aire estaba en calma. La mayoría de los estudiantes probablemente ni siquiera sabían que existía esta zona. Pero era de esperar. Esta escuela era enorme. Sería absurdo esperar que alguien descubriera todos los senderos ocultos o pasillos sin usar en tan solo unos meses. Pronto llegué a mi destino. La tienda no tenía nada de especial, estaba entre dos pequeños talleres de reparación y solo estaba marcada por un letrero descolorido e ilegible. Era fácil pasarla por alto, demasiado fácil. Eso solo confirmó mi sospecha. Este lugar no era para cualquiera. Me acerqué a la desgastada puerta y giré el pomo sin dudarlo. El interior armonizaba con el exterior. Los herrajes metálicos oxidados y las vigas de madera astilladas le daban al lugar un aire de desuso, como si hubiera quedado abandonado décadas atrás. Pero las apariencias engañaban. Los estantes contenían artículos que no había visto en ningún otro lugar de la escuela. Herramientas especializadas. Aparatos electrónicos obsoletos. Equipos de vigilancia. Suministros de emergencia. Cosas que ningún estudiante común encontraría útiles, ni siquiera sabría cómo usarlas. Pero yo no era un estudiante común y corriente. Y ya lo sabía, esta tienda me iba a ser muy útil. Compré los dos artículos principales que buscaba, una grabadora compacta y una cámara corporal pequeña, similar a las que usan las fuerzas del orden. Ambas eran discretas y se adaptaban bien a mis necesidades. Al buscar más, añadí algunos artículos que me parecieron prácticos. Una tarjeta de memoria de repuesto, un inhibidor de señal y un discreto micrófono de solapa. Con estas novedades, el precio total subió de 16.000 puntos a 20.000. Aún así, era razonable. Al acercarme a la destartalada caja, me fijé en la variedad de aparatos expuestos. Auriculares inalámbricos, cámaras de película anticuadas, cascos desgastados y micrófonos analógicos. La mayoría eran reliquias del pasado, pero funcionales.
No encontrarías esta variedad en ningún otro lugar del campus. Apostaba a que esta era la única tienda de la universidad que ofrecía algo parecido. El dependiente tras el mostrador parecía tan desinteresado como la propia tienda. Ni siquiera me miró mientras dejaba mis artículos, murmurando un precio y examinándolos lentamente. Su aburrimiento era comprensible. Este lugar era claramente poco concurrido. En un rincón tan apartado del campus como este, probablemente pasaba la mayor parte del día en silencio, rodeado de polvo y óxido. Pagué sin decir palabra. Al salir de la tienda, la puerta se cerró con un crujido tras de mí. Había anochecido y un suave frescor flotaba en el aire. Empecé a caminar de vuelta a los dormitorios, disfrutando de la tranquilidad de la soledad. No había otros estudiantes a la vista, ni voces, ni risas, ni pasos. Solo el sonido de mis zapatos rozando el pavimento. Era pacífico. Demasiado pacífico. Un vago recuerdo me atormentaba. El silencio estéril de la habitación blanca, donde la soledad no era una consecuencia, sino una condición. Donde el aislamiento no era un castigo, sino la norma. Negué con la cabeza ligeramente, descartando el pensamiento como si fuera un trozo de papel. Esa vida había quedado atrás. No necesitaba pensar en ello allí. Ni ahora. Ni durante los próximos 3 años. Al acercarme al dormitorio, una máquina expendedora me llamó la atención. Me detuve. A pesar de mis necesidades, que normalmente eran mínimas, me di cuenta de que tenía un poco de sed. La interfaz luminosa ofrecía una variedad de bebidas. Refrescos de colores brillantes, bebidas energéticas azucaradas y algunas que no reconocí. Opté por el agua. No porque fuera especialmente consciente de mi salud, sino porque era la opción más sencilla. Limpia, clara, predecible. Justo lo que necesitaba. Mientras bebía de la botella fría, el repentino sonido de unas voces apagadas me llamó la atención. Provenía del callejón junto a la máquina expendedora, fuera de mi vista. Curioso, me incliné ligeramente, colocándome en un ángulo desde el que podía observar sin ser visto. La luz era escasa, pero pude distinguir 2 siluetas. Uno de ellos era alto, un estudiante que no reconocía la distancia. El otro, sin lugar a dudas, era Oriquita. Interesante. Me di una palmadita en el bolsillo para confirmar que la cámara estaba activa. Ya la había programado para grabar, por si acaso. No esperaba capturar nada útil tan pronto, pero así son las oportunidades. A menudo llegan sin ser invitadas. Manteniéndome en las sombras, ajusté mi posición, asegurándome de permanecer oculto. Los arbustos cercanos me ofrecían refugio, y la iluminación ambiental era tan tenue que mi presencia pasaría desapercibida mientras permaneciera quieto. No se oían muy fuertes, pero podía captar fragmentos de su conversación ahora que estaba tan cerca. Y a juzgar por la postura de Oriquita, brazos cruzados, espalda recta, mirada fija, no era una conversación casual. Entrecerré los ojos. ¿Qué estás haciendo, Oriquita? No esperaba que me siguieras hasta aquí, Susune. Esa voz, Oriquita Manabu. Presidente del consejo estudiantil. ¿Qué hace hablando con Oriquita? Solo quería ponerme al día, respondió Susune con una voz inusualmente baja. Ya no soy el fracaso de entonces. Hermano. Así que son hermanos. Eso explica el nombre, pero aún así, son muy diferentes en personalidad. ¿Ponerse al día? Se burló Manabu. Aún no te das cuenta de tus propios defectos. Fuiste un tonto al elegir esta escuela. Llegaré pronto a la clase A, lo prometo. Por primera vez, vi cómo el orgullo de Oriquita flaqueaba. Su postura era tensa, su voz temblorosa. Nerviosa. Asustada. Débil. No se parecía en nada a la chica fría y testaruda que se sentaba a mi lado en clase. Imposible, dijo Manabu rotundamente. Llegaré allí, susurró. ¿Qué hermana más irrazonable eres? Sin previo aviso, Manabu la empujó con fuerza contra la pared. Tenía el brazo levantado, con la palma abierta y los dedos extendidos, listo para golpear. Así que no teme recurrir a la violencia. Es inesperado, y revelador. Hermano, mi hermanita, espetó. La asignaron a la clase de y yo soy el que carga con la vergüenza. Vete de esta escuela. Ella no respondió.
Solo lo miró fijamente, con los ojos abiertos y la boca ligeramente abierta. Sin desafío. Derrotada. No tienes ni el derecho ni la capacidad de aspirar a más, continuó, dando un paso al frente, con la mano levantada cerrada en un puño. Debes aprender. Está bien. Es suficiente. Me moví rápidamente, cerrando la brecha y agarrando la muñeca de Manabu justo antes de que pudiera clavársela en el estómago. Hizo una pausa. Horikita parpadeó. Ayano Koji-kun. ¿De verdad ibas a golpearla, verdad? Dije con calma, apretándola con más fuerza. Esa no es una buena imagen para la presidenta del consejo estudiantil. No deberías meterte en algo que no te concierne, dijo rotundamente, sosteniendo mi mirada con una mirada penetrante. Déjala ir. No debería decirte eso. Déjalo ir, Ayano Koji-kun. La voz de Horikita era tranquila, pero temblorosa. Sonaba vulnerable. Ni rastro del tono brusco que solía usar conmigo. Lo solté. No porque él me lo pidiera, sino porque ella lo hizo. Ese fue mi error. En el siguiente instante, Manabu se giró y aprovechó el impulso para lanzar una patada giratoria hacia mi cabeza. Me agaché justo a tiempo. El viento de la patada me rozó la coronilla y me tambaleé ligeramente hacia atrás. No me soltó. Su siguiente golpe fue un golpe certero y limpio dirigido a mis costillas. Me agaché. Otro golpe. Lo paré. Era rápido. Sorprendentemente fuerte. No esperaba semejante nivel de habilidad física de alguien en su posición. Pero yo tampoco era una persona normal. Aprovechando la oportunidad de mi parada, avancé, obligándolo a retroceder un paso para crear distancia. Se recuperó rápidamente, con una postura tranquila y serena. Sin ira. Sin descuido. No luchaba con temeridad, sino que me evaluaba. No se trató de un frenesí de emociones incontroladas. Esto fue una prueba. Lo miré fijamente, observándolo con atención, con la respiración pausada. Y esperó a ver qué movimiento haría a continuación. Buenos movimientos, dijo Horikita Manabu, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. ¿Practicas alguna forma de arte marcial? Me encogí de hombros levemente. Piano y caligrafía. Soltó una pequeña burla divertida, acomodando su postura a una más relajada. Parecía que había renunciado a atacar, por ahora. Oí hablar de un estudiante que sacó solo 50 en el examen de admisión, continuó. ¿Serías tú? ¿Quién sabe? 50. Exactamente la mitad de 100. ¿Fue intencional? Las coincidencias pueden ser extrañas, respondí con voz seca. También obtuviste 65 en tu examen más reciente. No diría que eso es fuera de lo común, dije. Pero, dijo, bajando un poco la voz, solo respondiste las preguntas más difíciles, aquellas que superan con creces el nivel estándar de primer año. Y dejaste las más fáciles en blanco. Eso me tomó por sorpresa por un segundo. Lo hice específicamente para llamar la atención de Chawashira. No esperaba que la presidenta del consejo estudiantil tuviera acceso a esa información. Así podrás acceder a nuestras pruebas, dije. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Se giró hacia Horikita. Susune. No sabía que habías hecho una amiga tan interesante. Él no es mi amigo, respondió ella, visiblemente nerviosa. Sigues confundiendo aislamiento con independencia. Y... si quieres ascender a la clase A, dijo con voz fría y cortante, lucha con todo lo que tienes. Se volvió hacia mí una vez más. Eres un hombre interesante, Ayano Koji Kiyotaka. Entrecerré los ojos. Nunca te dije mi nombre. Estaré observando. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándonos solo a Horikita y a mí en la tenue luz de la máquina expendedora. Entonces, comencé, rompiendo el silencio. El aire entre nosotros se sentía tenso, incómodo y extrañamente frágil. Tú, dijo en voz baja, hoy viste un lado diferente de mí. La verdad es que me alegro de haberlo hecho. Me hizo darme cuenta de que solo eres una ordín, su mirada me atravesó como un cuchillo. Lo siento, señora. Ella apartó la mirada. ¿Era cierto lo que dijo? No confirmaré ni negaré nada. Ella chasqueó la lengua, irritada. Siguió otra pausa. Luego, más suavemente, dijo.
No deberías haber interferido. Estoy seguro de que eso habría terminado bien para ti. Eso la hizo callar. Al cabo de un momento, se cruzó de brazos y volvió a mirarme. ¿Qué quieres? HMM. Si mi hermano te reconoce, entonces no eres una persona común y corriente. Así que te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué quieres? Había recuperado la compostura. Había vuelto a ser la misma de siempre. Solo soy una estudiante normal, dije rotundamente. Y lo que yo quiera no te incumbe. Ordinario, repitió con incredulidad. ¿Cómo explicas la pelea entonces? La miré a los ojos sin pestañear. Piano y caligrafía. Claro, murmuró ella sarcásticamente. Me giré para irme. Espera. Me gritó. Vas a ayudarme a llegar a la clase A, ¿verdad? Tan exigente, incluso después de haberla presenciado en su momento más vulnerable. Eso no es asunto tuyo, respondí sin volverme. Pero te daré un consejo. Kusida está formando un grupo de estudio. Si quieres evitar que la clase pierda más puntos, quizá deberías ayudarla. ¿Estás sugiriendo que enseñe esos defectos? No dije nada, dije, mirando por encima del hombro. Como dijiste, nunca estuve aquí. Y con esto, me alejé hacia la noche. Mientras regresaba a los dormitorios, me di un golpecito en el lateral de la chaqueta, justo donde estaba la cámara oculta, debajo de la tela. Toda la conversación había sido grabada. Cada palabra. ¿Qué tan útil podría ser eso? Aún está por verse.